es el formulario, solo les puse uno. Si ustedes ingresan al Instituto Guatemalteco de Migración, van a ver que hay diferentes tipos de residencia. Les puse una residencia por estudio. Les voy a mandar, yo tengo ya un proceso que se hizo en el que incluso yo era mandataria de una joven que era hija de o era nieta de uno de un familiar o amigo de mi papá, que vive en Estados Unidos. Entonces se los voy a mandar porque pedí que me hicieran el favor de mandarme el proceso para que lo puedan ver. Tal vez así va a ser más fácil que entiendan el mismo. Lo que les explicaba la vez anterior y se lo sigo indicando, tanto el proceso de residencia y posteriormente ciudadanía, después les mandé el formulario de ciudadanía, de la ciudadanía para un guatemalteco de origen. Incluso en la página están los formularios para cada uno cuando son guatemaltecos de origen o son por el jus sanguíneo hijos de padre guatemalteco. Sin embargo, no sé si ustedes pudieron observar que cuando está el formulario dice que hay documentos adjuntos. Recuerdo que es precisamente el DPI, ciertos elementos que les van a pedir. Por eso les había dicho desde las clases anteriores que por favor fuera alguien al Ministerio de Relaciones Exteriores para que les dieran cuáles eran los requisitos. Y lo que van a hacer es como que a ustedes los estuvieran contratando como abogados para llevar estos procesos. Y que, por ejemplo, el proceso de residencia por año, cuando es de residencia por estudio, tiene un costo. Yo ya lo sé. Yo lo que quiero ver es que ustedes vayan y averigüen. ¿Por qué? Porque esto es lo que en la práctica lo van a contratar para hacer. Y es la parte que gracias a Dios nos permite la libertad de cátedra, que es enseñarles para que ustedes hagan esto y lo puedan hacer cuantas veces sea necesario. Además que en cualquier país lo que corresponde a extranjería, a arreglar la situación jurídica de un extranjero, es procedimientos que son muy bien pagados. Entonces, lo que quiero es que ustedes aprendan, como cuando nos enseñaron en mercantil, el know-how, cómo hacerlo, cómo van a ser los procedimientos, qué es lo que intervendría en esta parte de derecho internacional privado, no solo lo que dice la ley o no solo lo que dice la doctrina, sino que también cómo realmente lo que dicen las leyes y doctrinas ustedes lo van a ejecutar en la realidad. Hasta ahí entienden. Por favor, revisen si de las diapositivas que y los otros 10 puntos son del trabajo. El trabajo no va a ser, se lo dejo para una semana después, porque por eso le estoy mandando hasta el formulario. No me pueden decir, miren, en el caso de la residencia, el formulario sí trae los documentos que deben de adjuntar. Y el pago se hace en el banco que está en el Instituto de Migración, en el primer nivel. Ya cuando le han aprobado la residencia para motivos de estudio, le dan el formulario para que vayan a pagar lo que corresponde por cada año. Cada año tiene un costo por esa residencia. Por ejemplo, para estudiantes. Entonces pagan, depende si la pidieron por 2, 3 años, se pagan por esos años y después de que hacen el pago, ese ya hacen el trámite ante migración y después que migración les extiende, tienen que verificar que el documento que extiende migración, donde ya le da la residencia, hay un trámite posterior que no se los puse en el documento, pero sí se los estoy explicando a los que ingresen a la clase del día de hoy, que posteriormente con ese documento que ustedes los dan, es cuando las personas, ustedes llevan a su cliente o los acompañan al Registro Nacional de las Personas para hacer el trámite del documento el DPI, personal de identificación, que es rosado por esa residencia temporal, que es un segundo trámite. Es el primero es, y cuando realizan el trámite para las personas que quieren obtener la ciudadanía guatemalteca por razón de lo que establece el artículo 145, que los centroamericanos se reputan de origen, y cuando son beliceños de conformidad con el 145 y el artículo 7 transitorio de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Bueno, estábamos hablando de la nacionalidad. Disculpen, es mía culpa de haber entrado, que el tránsito sí nos cogió un poco con la compañera que veníamos. Y habíamos hablado que la nacionalidad, por ejemplo, era un vocablo que durante mucho tiempo se ha malentendido, o muchos lo han creído que confunden nacionalidad y ciudadanía. Y entonces, para el jurista mexicano Eduardo Trigueros, la nacionalidad es el atributo jurídico que señala al individuo como miembro de un pueblo, de un estado. La nacionalidad es la institución jurídica mediante la cual se le relaciona una persona con el estado en razón de pertenencia de manera originaria o derivada. Cuando hablamos de originaria es porque nacieron en el país. Derivada es lo que llamamos, o la Constitución Política Guatemalteca denomina la naturalización. Es decir, yo decido obtener una ciudadanía distinta a la que yo tengo porque nací en un país. Entonces, ojo, como ya tienen el examen el día lunes, yo les dije anteriormente que la ley de nacionalización, y está en la presentación en el artículo 1, indica que la nacionalidad es el vínculo jurídico político, pero el vínculo jurídico político es la ciudadanía, es una mala conceptualización. Si yo les pregunto qué es nacionalidad, no me estoy refiriendo a la ley. Me tendrían que contestar como les acabo de explicar qué es la nacionalidad. Ahora, si yo les pregunto qué es la nacionalidad de conformidad con la ley de nacionalidad o el artículo 1, sí me tendrían que contestar lo otro. Ojo, pero después no me digan, mire, licenciada, qué mala fe la que nos tuvo. Les estoy explicando y sé que como la mitad de la clase no entró, entonces después van a estar alegando esa mitad de la clase que eso nunca lo vieron y no lo sabían. Entonces, si algo me gusta hacer en las clases es actuar de buena fe, decirles y enseñarles, porque no es solo decirles. Ustedes no están aprendiendo para ganar solo este curso, están aprendiendo para ser abogado, para su diario quehacer dentro de esta bella carrera. Licenciada, perdone, buenas noches. ¿Podría repetir otra vez lo de la nacionalidad que nos dijo? Está en las presentaciones. Es la presentación número 4, que la nacionalidad es la institución jurídica mediante la cual se relaciona a una persona, un sujeto de derecho, con el Estado. Y esto es porque pertenece o nació en ese lugar, por eso es originaria, o derivada, que es la que nosotros conocemos como naturalización, porque yo decido que aunque haya nacido en otro país, quiero tener la nacionalidad guatemalteca, quiero tener la nacionalidad francesa, quiero tener la nacionalidad italiana, o tengo los elementos para poder adquirirla. Entonces, este concepto de nacionalidad es reciente, sin embargo, desde Roma existió el fenómeno de un ligamen jurídico con base en la pertenencia a una comunidad. Entonces, si el vocablo como nacionalidad nace en Francia y no hace mucho, pero eso de pertenecer a un grupo ya lo tenían, ya lo habían desarrollado los romanos, porque podemos incluso decir que en Grecia ya había esa conceptualización de que estaba la polis y yo pertenecía a la polis, era parte de la polis, pero ya lo desarrolla más estructuradamente Roma. Los ciudadanos romanos se regían por el derecho del civil romano, es decir, el ius civilis que todos sabemos, respecto de sus personas, sus bienes, aún hallándose fuera de Roma. Y la otra contraparte era los extranjeros, estaban regidos por el derecho del ius gentium, ese derecho de la gente. En Roma también los extranjeros existían una distinción según la nación a la que pertenecieran. Si era una institución con la cual Roma había concluido un tratado, tenían derecho a reclamar la protección de los tribunales. En caso contrario, no gozaban de ese derecho.
Y es por eso cuando Carl Schmitt, que es un abogado alemán que fue parte de, él integró el partido neonazi, pero era un jurista muy inteligente, muy versado, hace lo político, vuelve a desarrollar el sistema. Todos hablan del derecho penal del enemigo como lo que John Jacobs hizo, pero John Jacobs vino a recopilar lo que ya había dicho en su momento Carl Schmitt en la Alemania nazi, diciendo de que muchas veces en lo político en tiempos de guerra debe de existir reglas generales para quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Y eso también se da en tiempos de guerra, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Y esto va a depender los nexos que nos unan. Entonces vamos a darnos cuenta que esto también fue utilizado en Roma y que ese concepto del derecho penal del enemigo, cuando debemos de aplastar a alguien porque no se habitúa al imaginario social, ya lo había desarrollado Juan Jacobo Rousseau en el Pacto Social. Pero sin embargo, todos hablan del famoso derecho penal del enemigo o esa conceptualización que se le dio, porque siempre se ha hablado de que si las personas no encajan en el imaginario social o en lo que la sociedad tiene, pues hay que alejarlos. Y eso incluso ya en un sentido sociológico, como se ha estado investigando en los últimos 20 años. Entonces, en Roma existió también esta forma. En Roma la nacionalidad se regía por el jus sanguíneo, por hechos de derecho de sangre. Yo nací, soy hijo de un ciudadano romano, me pertenece, no es solo porque naciera en Roma. ¿Por qué? Porque los hijos de los esclavos podían nacer en Roma, pero no eran hijos de ciudadanos romanos. Ojo, aunque aquí, si ustedes se recuerdan, nosotros tenemos la figura jurídica de la tutela. La tutela tiene su cuna en Roma y es porque los paterfamilias muy amablemente le ponían el cuerno a la esposa y tenían pues hijos fuera del matrimonio. Y como no los podían tener dentro de su seno familiar, crearon la figura de la tutela, donde yo agarraba a un hijo y lo tenía en mi casa y yo iba a cuidarlo, pero era porque era hijo del pater de familia. Y ese es el origen de la famosa conceptualización de la tutela. Entonces vamos a ver que el hijo de justas nupcias sigue la nacionalidad del padre. Quiere decir, si la forma de que se declararon las nupcias por ejemplo, en su momento en Roma estaba in manus injectum, que era una forma que yo sí todavía critico como mujer, no porque considera que los hombres sean más o menos, no creo eso, creo que Dios nos dio a cada uno muchísimas cualidades y también por el pecado tenemos muchos defectos, pero muchas veces nos enfocamos más en nuestros defectos y no fundamentamos nuestras cualidades, y todas las personas son realmente un mundo, y nuestro cerebro creo que es la mejor computadora que puede haber. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo siempre critico porque el in manus injectum, esa forma de matrimonio, que era prácticamente que el pater de familia ponía o le daba la mano de su hija al esposo, pasaba a la hija de ser que la cuidaba, la custodiaba el papá, la honra, su vida y todo, a un hombre que también, y todavía le daban un dote, quiere decir que nos daban como que fuéramos un semoviente y todavía pagaban para que nos tuviéramos. Estábamos bajo tutela, estábamos de una forma, que es lo que critican las feministas. No soy feminista, bueno, soy feminista objetiva, pero creo que estas formas eran lo que se daba. El nacido fuera de justas nupcias tenía la nacionalidad del padre. Ojo, pero si era padre romano libre. Si el padre era extranjero, mire cómo había ya una discriminación nefasta. Si el padre era extranjero y la madre romana, el hijo de ambos era considerado romano hasta que se promulgó la ley Mencia o Mincia,
la cual indicaba si uno de los padres no es romano, hasta que el hijo, tendrá la calidad de peregrino. Y estos peregrinos fueron lo que posteriormente se les llamó apátridas, porque no andaban peregrinando porque no les daban ese reconocimiento. En el Senado consulto se estableció que el hijo tendría la ciudadanía romana en la época del nacimiento. En el derecho romano hubo una distinción entre los natios, que era un grupo sociológicamente formado, y el populus, que era una agrupación unificada por el derecho. Entonces, desde ya, hacía un tiempo, desde ahí ya se tenía una conceptualización de nacionalidad o de nación, porque era esa distinción entre el derecho romano, que era un grupo sociológicamente formado, y ese populus, que es agrupación unificada en el derecho. En la Edad Media, los conquistadores del Imperio Romano asimilaron, como lo hicieron, digamos, en el bosquejo histórico, gran parte del derecho romano. Y entonces, como asimilaron, conservaron, entre otras instituciones, el sistema por el cual el individuo, donde quiera que se hallase, estaba regido bajo todos los aspectos por la ley de la nación que formaba parte. En el derecho germano, por su parte, llevaba sus propias instituciones la idea de afiliación a una determinada tribu. Y así se derivaba ese origen de los sujetos. Es importante que nos recordemos en el derecho que hay una gran... Acuérdense que Roma en determinado momento fue invadido por los ortomancos y los ortogodos, y estos dos tenían una descendencia germana, Bavaria, o el área donde ellos estaban ubicados, que ahora es Germania. Entonces, todo esto tiene una gran conceptualización para el derecho. En la nueva sociedad europea basada en el feudalismo, surge nuevamente ese lazo que ya no es fundamental en la línea de sangre, sino en la consideración de que el hombre es un accesorio a la tierra, el señor feudal, el vínculo de carácter perpetuo, que les decía yo, que era una forma de explotación, una esclavización distinta. En la época precedente, en 1789, es decir, después de la guerra o después de la Revolución Francesa, el concepto de nación era considerado como un equivalente con la persona del monarca, y la nacionalidad era el lazo de fidelidad y lealtad al soberano. Después de la Revolución Francesa, desaparece la monarquía absoluta, desaparece el concepto de nacionalidad que se tenía y se busca una definición más adecuada, más concreta y correcta, y se crea que es el vínculo de los integrantes del pueblo con el Estado mismo. Y esto hace que el Estado sea una unidad y le permite ostentarse en la comunidad internacional como sujeto. Pero es en 1835 en el que figura el vocablo de nacionalidad en el diccionario de la Academia Francesa. Estamos hablando que lo que hoy conocemos con nacionalidad o como muchas figuras jurídicas, esta figura jurídica tan importante, tiene una conceptualización o nace hasta en el diccionario en 1935. Entonces, vamos a darnos cuenta que en el siglo XIX el concepto de nacionalidad sufre una transformación, llegándose inclusive a considerársele un contrato sinalagmático entre el Estado y su súbdito. A fines del siglo pasado, el Estado es quien otorgaba la nacionalidad por si se la concede, lo hace en circunstancias. Pásame mi cartera. Permítanme un momentito, compañeros. ¿Vas a salir? Pero tiene que ser ahorita antes que cierre, hermano. Es ahí.
En la torre. No sé si te querés llevar la tarjeta o solo te toma la fotografía. Perdone, disculpen que... Licenciada, perdone, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que Mucho termine gusto. la clase? Sí, sí. Es que no me quedó claro en sí qué es lo que tenemos que hacer en la tarea. Serían hacer los dos procesos de nacionalización de cada uno de los que subió a Classroom. Es que es que para que usted primero se naturalice, tiene que haber empezado la residencia temporal. Uno es requisito del otro. Como decir, realmente por eso es que las personas a veces les rechazan, no leen la ley o no la integran y nos pasa todo. Tienen que leer la ley de migración, el código de migración con la ley de nacionalidad e integrarla. Y ojo, acuérdense que la ley de nacionalidad que tenemos es una ley de 1967, es decir, no está actualizada a la realidad del código de migración, sí. Entonces, le puse los dos porque el primer procedimiento que se hace es el de la residencia. Y le voy a escanear, lo que pasa es que tengo que pedirle a alguien que los escanee y se los suba para que si cometen un error vean cuáles son los pasos y cómo es que les resuelve migración. Incluso para que le otorguen una residencia, en lo que se hace la investigación, creo que son más o menos de 1 mes a 45 días. A veces toma más. Y el que ingrese en la papelería, si no está bien ingresada o no se cumple con los requisitos, a veces, por ejemplo, en el caso de que yo fui la persona que era garante o yo era la que iba a representar a esta joven, era la representante legal nombrada por su mamá, resultó que ella venía a estudiar a una escuela bíblica y ellos tenían pena porque parece que había habido abogados que habían intentado esa misma residencia temporal por estudio, pero no sé cómo la plantearon y nunca les contestaron y hubieron como 10 o 20 jóvenes que nunca les resolvieron. Los abogados no fueron diligentes y les tocó pagar la multa por 1 año, que son 15 quetzales por día. Entonces, por eso es que para mí, como maestra de Derecho Internacional Privado, lo importante no es solo enseñarle lo que dice la ley, porque la ley la tiene que leer, la tiene que interpretar a la luz de lo que se busca o ese espíritu de la ley. Pero el problema es que no solo no la interpretan, y si no saben cuáles son los procedimientos, les va a pasar esto. ¿Y cómo le dicen ustedes a su cliente? Mire, fíjese, cliente que no le dieron la nacionalidad, no sé por qué. Pero ahora, no solo que no se la dieron, que ahora usted tiene que pagar. Imagínese cómo queda usted como abogado. ¿Creen que lo van a volver a contratar o lo van a recomendar? Ahora, si usted hace bien el procedimiento y le otorgan, porque incluso creo que me contaban que estaban asombrados, incluso en ese lugar, que lo hubieran hecho. Y el abogado era un abogado joven. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hizo bien el procedimiento, integró bien la ley. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y el segundo proceso, ya con eso, es que hacen el proceso de naturalización. Por eso les mandé hasta los formularios, para que no haya duda de lo que hay que hacer. Y ya después les voy a mandar en estos días, porque le tengo que pedir favor a alguien que me escanee, pero como les digo, no sé por qué mi escáner solo escanea tamaño carta. Y no sé si yo voy a padecer de Parkinson, del alemán que me está visitando. Hay unas opciones de escanear con el teléfono, pero soy mala porque me las escanea y me tiembla la mano. Yo no me quedan igual, me sobra papel. Entonces, quiero mandárselos que sea legible. Marina está levantando la mano. Perdón, ya no la bajé. Entonces, primero tengo que hacer el procedimiento de la residencia y luego y después ya hago la naturalización. Ajá, porque ¿cómo le va a poner el número de DPI si no ha hecho el procedimiento de residencia? Ya. Esto lo podemos hacer a computadora, ¿verdad, licenciada? Sí, mire, la idea,
La idea es que trabajen en grupo y cada uno haga una parte y que me digan qué es lo que hizo para poderle poner la nota. Y me lo envíen a Classroom. ¿Y de cuánto podemos conformar el grupo? ¿Cuántas personas? No han leído las indicaciones que están en Classroom, porque en Classroom les puse que hasta 10 personas y les puse lo mismo que le estoy diciendo. Eso está publicado en Classroom. Creo que un compañero de ustedes hasta lo mandó para que lo pudieran leer. Por favor, ingresen a Classroom. Se los hice en texto, les dejé los formularios, les indiqué lo mismo que les estoy diciendo ahorita. Quiere decir que no han leído. Bien, pero solo leí fecha de entrega 10 de octubre, no leí no me percaté lo de los grupos. Tengan cuidado, imagínense que les digan que firmen y están firmándose los documentos de su casa. Hace un... Y Miguel, ¿por qué no puede ver esas instrucciones? No está... Creo que los que no pueden ver instrucciones así en Classroom son los que tienen problema porque no tienen... Miguel, creo que hay algunos de ustedes que no están o su correo no está... Por ejemplo, me aparece algunas veces que ustedes no son parte de la San Carlos. Quiere decir que no tienen registrado o no están registrados, entonces sí no tiene acceso a esta parte de Classroom. Dígame, Alexander. Sí, buenas tardes, licenciada. No, en realidad sí puedo ingresar a Classroom, pero como mencionaba la compañera, en las instrucciones yo no veo de cuánto debería ser el grupo. Incluso nos dice que deba ser en grupo. No sé si podríamos revisar, tal vez quizá pueda usted revisar nuevamente la publicación que hizo, porque hay varias instrucciones que yo creo que hacen falta. Déjeme ver, porque creo que hasta ni guardé, porque usualmente lo guardo. Y ayer estuve trabajando hoy estuve trabajando hasta las 2 de la mañana. Y no lo guardé. Déjeme ver. Pero sí me acuerdo que lo había puesto. Licenciada, si gusta le podemos mandar una captura de pantalla. Ahorita voy a tratar de ingresar, pero... O podemos compartir pantalla también si usted desea. Espéreme. Es que me estoy dando cuenta. Perdón. Que les mandé, les pegué lo de los apátridas. No, perdón, compañero. Como que se me pegaron dos cosas distintas. Ustedes tienen toda la razón. Le vuelvo a mandar las instrucciones porque yo sí según yo, copié y pegué, pero me pegó lo de los apátridas, que se lo mandé para que tuvieran conocimiento de eso. Hoy, disculpen, no me había dado cuenta de esto. Esta sí fue culpa mía, entonces, y están los formularios. Ahorita, terminando de clase, se los arreglo. Gracias, licenciada. Yo pensé que me había equivocado. Lo peor es que lo que había copiado, porque hasta lo hice aparte, no lo guardé. Consideré que no era importante porque ya lo había subido. No lo tengo. Por más que lo estoy buscando. Pero igual, licenciada, creo que aquí estamos oyendo lo que tenemos que hacer y que tenemos que conformar grupos de 10 para que cada uno trabaje su parte y le informe, bueno, quien sea coordinador del grupo le informe a usted quiénes trabajaron y quiénes no. Ojo, que si miren, y necesito que en esto le pongan, por ejemplo, si son 5, 4, 3, 2, 1. 5 es que trabajaron y le correspondrían. Por ejemplo, si yo considero que el trabajo está bien hecho, le corresponden 10 puntos. 4 serían 8. 3, y eso va a depender de la participación que ustedes tengan en el grupo. Entonces, ahorita disculpen porque eso sí fue culpa mía. No me puedo excusar, fue culpa mía, porque yo le di copiar y pegar, pero no me di cuenta que no se copió. Dios, Santarita, déjenme ver. Porque sí
y no me di cuenta que lo que les copié fue el artículo 7 de los apátridas, donde se puede ver cuáles son las excepciones a esa famosa cortesía que se debe ver. Y no sé si ustedes han visto últimamente, porque es parte del derecho internacional privado, el que ustedes puedan pedir ese refugio o esa amnistía en otro estado. ¿Han visto las declaraciones de la nueva presidenta francesa? Que está hablando, mire, por cuestión de religiones, yo no critico, no critico ni criticaría a nadie que tenga una orientación sexual distinta. Pero sí, no estoy de acuerdo en el que ella diga de que no hay que aceptar a personas que estén a la no migración. Entonces, respeto, cada país es libre, pero sí está fuerte su discurso. Un discurso que en determinado momento puede ser bastante contradictorio. Bueno, le dejo la presentación. Ahorita les hago nuevamente, perdón compañeros, y gracias por decírmelo, porque yo estaba segura que sí se les lo había publicado adecuadamente. Si es un error mío, ahorita lo corrijo. Traten de hacer un DPI. La cosa es que sí hagan todo y sepan cuál es el procedimiento, porque en el examen final viene el procedimiento que ustedes hagan. Entonces, si ustedes lo hacen bien, el examen final va a ser mucho más fácil. Porque les voy a decir, bueno, Luisa Antonia Pérez es de nacionalidad nicaragüense o salvadoreña o hondureña y viene a estudiar en la Universidad de San Carlos. Le llega a su oficina jurídica y le está procediendo, ya ese examen va a ser, le está pidiendo a usted que le realice el trámite de nacionalización. Como ustedes ya hicieron el trabajo, me van a poder contestar que evidentemente primero le van a hacer la residencia y los trámites, o les digo, haga tal parte del procedimiento o haga parte del procedimiento ante Relaciones Exteriores, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿me entiende por qué es tan importante que sí sepan el procedimiento? Bueno. Perdone, licenciada, de 10 era el grupo, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias. Entonces, ahorita los dejo. Entonces, ahorita les publico. Disculpen, pero sí no me di cuenta que, les digo, yo estaba ayer haciendo varias cosas y viendo que mandándome la información y me metí a 2 de mis correos, creo que en la misma cuenta. Entonces me hice yo misma un relajo que no es culpa de ustedes y sí lo tecleé en Word y ya solo lo pegué, pero no me di cuenta que no pegué lo adecuado. Licenciada, disculpe, los grupos pueden ser de menos personas. ¿Sí? ¿De algún mínimo? 5. Yo lo que les aconsejo, miren, el abogado creo que es muy individualista y hay mucha competición. Y el guatemalteco lo es. Yo les diría a los que se queden todavía, creo que podemos hacer un país distinto si no buscamos nuestras individualidades y si tal vez aprendiéramos incluso de Jesucristo, de que el administrador público, el funcionario público, está para servir, no para que lo sirva. ¿Por qué lo digo esto? Por ejemplo, los exhorto a que busquen, aunque sea videos, de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con Japón, el pacto que hizo esa generación, el nombre que le dio a ese pacto, a ese principio, que iban a trabajar todos sin cobrar horas extra, sin tener un mejor salario, para que el Japón sea lo que es hoy. Fíjese, compañera, que las notas ya están
No sé qué está pasando porque nos dijeron que subiéramos las notas de retrasada, pero mi auxiliar de cátedra no lo dejó, entonces no sé, voy a preguntar qué pasó, porque todavía las plataformas no están al 100%. Tengo entendido que cuando realizaron el examen, si lo hicieron de forma honesta, les tuvo que haber salido el primer examen que se hicieron. Y les digo por qué me está pasando. Si algo tiene Google es que queda registrado cuando usted puede hacer 10 exámenes, pero queda registrada la hora en que lo hace. Y yo le voy a dar valor probatorio al primero que hace. Entonces, creo que la propia plataforma les dio cuál era su nota. Les dio la nota. Ahora, si lo volvieron a hacer para sacar una mejor nota, ese segundo examen no se lo voy a tomar en cuenta. A mí sí me gusta ser muy clara y creo que eso haría de nuestra carrera y de nuestra ciudadanía algo mejor, que seamos claros al hablar y decirles la verdad para que después no me digan, pero Lick, porque hubo alguien que me dijo, mire, tengo 30 puntos, pero cuando revisamos nosotros vimos que fueron 3 intentos y en el tercero sacó los 30 puntos, pero realmente su nota fueron 24 puntos. Entonces sí sé que el Google de una vez les mandó las respuestas, les dio cuál era su nota, o si hubo problema con eso me lo pueden decir, compañeritos. Yo no vi mi nota, no sabía que se podía ver de una vez la nota. Sí se los envía inmediatamente. Pero si no voy a verla, voy a ver cómo, porque incluso he estado mandando algunas notas, pero ahorita, no sé, Google está bastante complicado, porque aunque les mande el enlace, he estado mandando enlace, incluso me mandaron un enlace y viene como con una contraseña, entonces hay que habilitarlo. Entonces déjenme hablar con Luis Pedro para ver si el fin de semana él tiene tiempo y aunque sea se las mandamos acá mientras nos dicen que subamos las notas, porque acuérdense que como ahorita hay problemas con todo el sistema de la Universidad de San Carlos, se están haciendo se está tratando de trabajar lo mejor posible para darle un buen servicio a cada uno de ustedes, pero hay cosas que en determinado momento la tecnología está funcionando mal. No creo que haya salido mal, Israel. Yo creo que les fue bien. Aunque vi que les estaban pidiendo las respuestas. Yo les aconsejaría algo, primero como sancarlista, guatemalteca, mujer y como profesional del derecho. Acostumbrémonos desde estudiantes a ser honestos en nuestro actuar y enseñémoselo a nuestros hijos, que son nuestros espejos. Nos podemos dar una copia, lo vi en la U mientras estudiaba y me da tristeza poder decirle que muchos de los que vi que hacían eso, algunos les costó graduarse, algunos no se han graduado, entonces solo nos engañamos nosotros mismos. Hagan su examen ustedes para lo que van a hacer en su vida, no para la nota no es lo más importante. Claro que es importante ganar el curso, pero aprendan el conocimiento. Eso va a ser un conocimiento para toda su vida. O como decía un amigo, no es solo para que la lápida diga la licenciada, la maestra, la doctora. No, es para que cuando ustedes hagan un trabajo lo hagan lo mejor que puedan hacer. Que tengan feliz noche. Que descanse. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche. Voy a cargar mi compu y les pongo la información.